era el Python Tutor, que nos permite ver en detalle cómo se va ejecutando cada línea del programa. Si bien lo más práctico para trabajar es la herramienta de Colab, porque no hay que instalar nada, o si uno le quiere dedicar el tiempo, podría instalarse cosas en la computadora, como un entorno de Spider o algo. Para programitas chiquitos, ¿se llega a ver la pantalla o la debería ser más grande? Ponele un poco de zoom. ¿Ahí está mejor? Sí. ¿Sí se ve bien? Bueno, entonces, después lo que vimos era tipos de datos básicos, que eran los enteros, los caracteres y las listas. Y los caracteres se parecían muchísimo a una lista, las cadenas de caracteres, las podíamos concatenar como las listas, podíamos acceder a elementos individuales como las listas, pero eran inmutables, entonces no podíamos cambiarlas. Y en ese sentido Python tiene una librería bastante completa para todo, no solo para las cadenas de caracteres o las strings, sino también, por ejemplo, para las listas y otros tipos de datos más avanzados. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una cadena de caracteres, como esta ola, hay una función que la convierte a toda minúscula. Y hay otra función que la convierte toda mayúscula. Y así entonces, si uno va buscando y familiarizándose con el lenguaje y lo usa mucho, a veces va encontrando que ya hay funciones que están hechas que le solucionan distintos aspectos de la programación. Bueno, después vimos cómo hacer funciones en Python, que la idea de una función es encapsular un procedimiento que yo voy a querer repetir muchas veces para organizar mi programa y para no estarme repitiendo. Entonces, por eso muchos de los problemas que estaban planteados en las guías de problemas de la clase 0 pedían poner cosas escritas en términos de funciones. Si bien algunos eran sencillitas, no sé, uno le daba un número y te decía si era menor a 10 o no, la idea es que se vayan familiarizando con el hecho de armar el programa en funciones que hagan lo que le resuman los pasos fundamentales del problema. Y bueno, por último, una cosa que había que prestar atención en Python es que las funciones y los bucles y todo, para saber si algo está dentro o no de la función o del bucle, lo indica con una tabulación, que en parte hace que visualmente se pueda distinguir muy rápido qué pertenece a cada cosa. Bueno, entonces empecemos con el tema de los bucles. Habíamos visto, más que nada, el bucle while. El bucle while lo que hace es, mientras la condición que uno le pone sea cierta, va repitiendo una y otra vez lo que está en el cuerpo. Entonces eso uno lo podría usar para la función que suma los elementos de una lista. Esa función ya estaba hecha en Python, es la función sum, pero está bueno ver cómo podría uno implementarla, porque por ahí va a haber otra función que no esté ya implementada. Entonces, voy a pasar ahora al notebook, a un notebook que armé, que se lo pueden descargar en recursos Python en la carpeta de la clase de hoy, si quieren, para ir siguiéndola. Me olvidé de decir eso. Si quieren, tómense un minutito para descargar el Colab que está en el campus,
el notebook de Python y ábranlo. Yo mientras voy compartiendo la otra pantalla. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle la diferencia entre los ciclos while y for. Acá tenemos el programita ese que está en la diapositiva, que definía la función, pero en general uno cuando arma una función o algo quiere probarla y ver qué da. Entonces es una buena costumbre, uno se arma la función que le piden y después arma un mini programita para probar con algún caso conocido si les está dando lo que les debiera dar. Entonces yo acá tengo definida la misma función misma función que está en la diapositiva, y acá le pongo una lista de ejemplo y guardo el resultado de la suma de los elementos y lo imprimo. Entonces vamos a correr eso. Acá la lista que elegí es chiquitita, tiene números chiquititos, entonces uno puede hacer la suma a mano. Uno acá tiene 10, 19, 25, 26. Entonces está correcto el resultado. Siempre es conveniente hacerse algunos casos de prueba e ir fijándose que esto funcione realmente bien. Y cuando uno hace eso, por ahí tiene que prestar atención a los casos más que serían raros. Por ejemplo, ¿qué pasa si la lista tiene un solo elemento, por ejemplo? Si me la va a dar correctamente, o qué pasa si no tiene ninguno. Bueno, ahí da 0. Uno podría preguntarse si es lo que esperaba que dé 0 la suma de números que no, de una lista que no tiene ningún elemento o no. Eso es ahí una cuestión de cómo uno piensa la función, pero tiene que tenerla en cuenta a la hora de usarla. Yo no sé, por ejemplo, la función que viene por defecto para suma que hace cuando uno le pasa una lista vacía. También da 0, o sea que se está comportando igual que la función que define Python. Entonces, ¿por qué uno querría usar un for, por ejemplo, en este caso? Acá lo que uno está teniendo es que uno quiere recorrer todos los elementos de la lista. Entonces, ¿cómo funcionaba el while? Es más, esto podría aprovechar para mostrarles este modo del Python tutor. El Python tutor tiene un modo en el cual uno puede correr línea por línea. Entonces, si yo voy al principio del programa, voy a poner acá una lista como la que puse antes. Puedo ver qué va pasando en mi programa. Tengo la suma de elementos, que es la función, y tengo la lista que definí. Y entonces, cuando yo aprieto acá Next, acá abajo me permite ir línea por línea, lo que va a hacer es entrar a la función, porque acá yo llamé a la función elemento con lista. Entonces fíjense que yo acá ahora me metí adentro de suma elemento. Entonces puedo ir haciendo lo que haría este bucle paso por paso. Entonces al principio no tengo nada en la suma y el índice es igual a 0. Entonces yo ahora tengo que compararlo con el largo de la lista, que si ven acá va a ser 4 el largo de la lista. O sea que
efectivamente es menor que el largo de la lista. O sea que se cumple la condición del while, debería entrar. Entonces, acá me aparece la variable suma, que vale 0, porque todavía no ejecuté este paso. Ahora, en este paso, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el elemento de la lista 0, que es el 1, y sumárselo a suma. Y en el siguiente paso incremento el contador para que esto termine en algún momento. Bueno, esto lo podemos repetir. Ahí sumé el segundo elemento, y pasó a valer 7. Perdón, y pasó a valer 2. Me adelanté tocando esto sin querer. Bueno, ahí i vale 3, pasa a valer 4, y ahí yo ya le sumé el 10. Entonces, ahora 4 no es menor que el largo de la lista, entonces sale del while y retorna el elemento de suma. Entonces, esto les puede servir de herramienta para tratar de vaguear un programa e ir viendo paso a paso qué va haciendo, si en algún momento están confundidos porque no les da el resultado que esperan. Entonces, volviendo al colado, ¿por qué querríamos usar un for? Un for en general se usa cuando uno ya sabe cuántos elementos va a recorrer o cuántas veces va a iterar el bucle. Siempre que recorra una lista va a tener un largo fijo, entonces yo me voy a ahorrar, acá lo comenté, esto que estaba en el while. Esto que estaba en el while, que era el i igual a 0, de inicializar la variable del índice. Y después no tengo que ocuparme en cada uno de los pasos de actualizarla. Lo que va a hacer el i es tomar todos los valores que yo les pase acá, que es esta función rango, que lo que hace es toma los números del 0 hasta lo que le pase acá sin incluirlo. Ahora la vamos a ver en detalle. Pero entonces, si yo corro esto acá, me imprime correctamente el resultado. Y esto, la gracia es que me ahorra escribir cosas de más que debería escribir siempre que quiero recorrer una lista. Entonces, la función queda mucho más corta y no tengo que poner estos índices. Poner toda la lógica para inicializar el índice y actualizarlo. Lo hace el for por nosotros. Entonces, veamos esa función rango que está acá, este range. Acá voy a ejecutar todos estos print. Y bueno, lo primero que vemos es que es lo mismo poner rango 4, o poner rango de 0 a 4, o de 0 a 4 con paso 1. Y este rango es un tipo de datos especial de Python que se llama rango. Entonces veamos cómo se comporta imprimiéndolo. Acá agarré el mismo rango 4 y fui agregando en esta lista R todos los valores que va tomando la variable i. Y me da esto de acá arriba. Y acá hice lo mismo, pero más fácil. Usé la función lista de Python, la función list de Python que trata de convertirme las cosas a listas. Entonces, rango 4 lo que hace me da todos los números del 0 al 3, que son justo los que necesito para recorrer una lista de 4 elementos. Porque como empezamos con el índice en 0, va de 0 a 3. Entonces, acá en el programa que teníamos acá arriba, esto se puede escribir sencillamente así. Entonces, si yo tengo el largo de la lista, le hago el rango, me va a dar los valores del 0 al largo de la lista menos 1, y voy a poder recorrer cada uno de los elementos de la lista. Y esto sigue funcionando bien. ¿Se va entendiendo por ahora? ¿Quieren
hacer algún comentario o consulta? Bueno, cualquier cosa interrumpan cuando quieran. Entonces, para el for lo que uno tiene que conocer es la función esta de range y puede hacer cosas más complejas con el range. Puede empezar de un número que no sea el 0, puede empezar por ejemplo de 1, o puede ir salteando los elementos. Bueno, Perdón, yo me había perdido un poco. No entendí muy bien, o sea, lo que pones entre paréntesis para range es lo que vos querés que te aparezca de esa lista o la longitud de la lista. Eso ahí es como que me perdí. la longitud de la lista, o sea, range es una función para darte un rango de números, pero está pensada para usar justo en el for para recorrer una lista. Entonces, lo más práctico es si vos sabés que tenés una lista de 4 elementos, ¿cuáles tienen que ser los índices de la lista? 0, 1, 2 y 3. Entonces ya diseñaron la función de range para que sea muy fácil de usar. Entonces, si yo tengo una lista de 4 elementos, directamente pongo range for i in range 4 y ya puedo recorrer esa lista. Y los índices van a tomar los valores 0, 1, 2, 3. Después te ofrece más funcionalidades, por ejemplo, no empezar del primer elemento o saltearte de 2 en 2. Son cosas más sofisticadas, pero el uso básico es yo le pongo el largo de la lista que quiero recorrer y me da los índices que necesito. Claro, ¿No? pensaba que tipo quería cierto elemento de la lista, o sea que ese 4 era la ubicación, pero está bien, ya entendí. Perfecto. No, claro. La idea de un for en general es recorrer todos los elementos de la lista, o depende del problema, uno podrá querer recorrer algunos o hacer otras cosas. Pero uno de los usos más habituales es recorrer todos los elementos de una lista. Buenísimo, gracias. De nada. Entonces, acá les escribo otros ejemplos para que vean otras cosas que pueden hacer con range. Este dice de 0 a 4, pero con paso de 2. El siguiente empieza desde el 1 en vez del 0, pero y también tiene paso de 2. No sé por qué esto está repetido. Y el otro va simplemente de 1 a 4. Entonces, fíjense que siempre incluye el primero que ponen, pero el último no. Si yo acá puse 4, a lo sumo llega hasta 3. Si voy saltando de 2 en 2, no llega hasta 3 porque yo hice el 0, después hice el 2, y cuando quiero poner el 4 me da que está fuera de rango. Pero lo más sencillo para usar el range es cuando uno le pone nada más el largo que quiere recorrer. Si yo quiero recorrer algo con 10 elementos, pongo for i in range de 10 y me va a tirar los índices del 0 al 9. Entonces, Profe, sí. tengo una duda con eso porque, si no me equivoco, en los ejercicios que, no, perdón, no son ejercicios, en el documento que compartieron de la clase 1, cuando usabas range y ponías 10, te saltaba 0 y 10. No me acuerdo. A ver si lo tengo. Sí, había unos ejemplos al final, no me acuerdo justo cuáles eran. Ahí lo abro, a ver. ¿Lo tenés ahí? ¿Te acordás en qué celda? Sí, ahora lo estoy abriendo para fijarme bien. Ahora lo abro.
Es en el ejercicio 3, después de que empezás a ver las estructuras for, if, while. Acá. Sí, está bien. Entonces acá tenés que hacer el print del range de 10, ¿no? Eso estás preguntando. Lo voy a hacer acá. En este notebook. Entonces fíjate que es parecido a este, pero con 10. Entonces, si hacemos eso, nos aparece range de 0 a 10. Es lo que les decía, que esto es un objeto del tipo de range. Entonces, si vos ves range de 0 a 10, ya sabés que te va a dar los elementos de 0 al 9. Pero no te los da explícitamente, lo tenés que convertir en una lista o tenés que recorrerlo. Voy al código, la celita que está acá abajo, y lo pongo con 10. O sea, al ver acá el for, el range de 0 a 10, lo que va haciendo es recorrer secuencialmente del 0 al 9. Entonces, fíjate que si yo voy agarrando cada uno de los elementos, estos del rango 0 a 10, y los pongo en la lista, me da los del 0 al 9, y podría hacer lo mismo usando la función esa que trae Python para tratar de generarte una lista. O sea que el range es como una lista, pero no está puesta explícita. Es como una regla para generar una lista, el range. Pero eso no les debería preocupar mucho a la hora de usarlo. Si lo usan así, les va a funcionar bien. ¿Responde eso? Sí, sí, gracias. Genial. Bueno, entonces lo que dijimos, el range es como una receta para generarte una lista. Entonces lo podés convertir en una lista. Entonces uno lo que puede hacer es agarrar un for y directamente acá meterle una lista. En donde antes estaba el range, meterle una lista, y si ahora imprime qué valores toma la variable del for, toma todos los valores de esta lista. Y podría hacer lo mismo con una lista que no sea de números enteros, sino que sea una mezcla. Esta lista tiene un entero, un carácter, un punto flotante, un boolean. Entonces le doy así. Y también la variable del for, que es la que aparece acá siempre, va tomando todos los valores posibles de esa lista. O sea que eso me da mucha más flexibilidad, aunque o sea, la forma básica es esta que dimos de for i in range. Uno tiene muchísima flexibilidad al trabajar con los for en Python. Y lo que hacen es tratar de automatizar los procedimientos que uno quería hacer, por ejemplo, con el while. El while te sirve para todo, no necesitarías un for en realidad. El for es una comodidad para no tener que estar escribiendo de más. Si vos de 10 veces que vas a escribir una función, 8 terminás recorriendo una lista para algo, no querés estar siempre escribiendo i igual a 0, while i sea menor el número de elementos de la lista, incrementar el valor de i cada vez, si vos lo que querés hacer es recorrer la lista. Entonces es una construcción que te da mucha más comodidad a la hora de trabajar para una tarea que uno hace muchísimo. Entonces, finalmente uno podría tener una versión de suma de elementos que se vea así muy compacta como esta, utilizando todas estas herramientas. Igual con que entiendan bien la parte de esta que está acá, ya está bien, pero para mostrarles que tiene un montonazo más de flexibilidad y comodidad a la hora de trabajar con ciertas construcciones que uno usa mucho. Entonces, yo acá les puse algunos ejercicios que pueden hacer ustedes para ir practicando. O sea, no son los ejercicios de la entrega, esto después vamos a hablar de cuál es el ejercicio que hay que entregar. Esto es nada más para que ustedes puedan familiarizarse más, ir viendo que entendieron. Este dice, uno le hace un programa que te dan una lista de números enteros,
Y vos tenés que generar dos listas, una que sea la lista de los números pares y la otra las impares, y después imprimir las dos listas. Cualquier cosa, el operador paréntesis, este operador de por ciento, lo que hace es, hace la división entera. Si quieren se los muestro en un par de ejemplos acá. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esto sería el resto de dividir 10 por 3 en la versión entera. Entonces, si yo divido 10 por 3 entero, lo que tengo es que 10 es 3 por 3 más 1. Entonces acá me aparece el 1. Entonces así puedo saber si un número es múltiplo de 3 o no, porque me debería dar 0. Si acá le pongo 9, me da 0. Entonces, con este operador yo puedo chequear si un número es múltiplo de otro. Y para números pares impares, por ejemplo, el 8 es un número par, me da 0. Si yo pongo el 9, me da 1. Entonces, utilizando esa función, pueden construirse un programita que haga eso. Después, si se acuerdan, había un ejercicio en la diapositiva anterior que era contar la cantidad de es. Les pedía que hagan una función que cuente la cantidad de es, de letra E, que hay en una palabra. Bueno, pueden agarrar esa función y utilizarla para hacer una función que toma una lista de palabras y te retorna una lista que solo tenga aquellas palabras que o tienen más de una letra E o son muy cortitas y tienen menos de 5 letras en total. Entonces, ahí lo que está bueno es que van a tener que usar el if, que es una construcción que ya vimos, y van a tener que poner múltiples condiciones. Ahí van a tener que usar o el OR o el AND, tienen que fijarse ustedes cómo combinar condiciones, valores de verdad, que se tienen que cumplir las dos cosas, o que se tiene que cumplir alguna de las cosas. Por ahí eso está mejor explicado en la diapositiva. Voy a compartir la pantalla de la diapositiva y ahora volvemos. Bueno, el if que habíamos visto acá en la diapositiva, de un ejemplo donde uno tiene una función que le dieron, que lo que hace es procesa las jugadas de cada uno de los jugadores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de si queremos representar un juego de cartas? Y bueno, entonces nos dan esta función que procesa la jugada de los jugadores, pero si el jugador no hizo no tiene ninguna carta en el juego, entonces no tiene sentido hacer eso. Entonces lo que se fija es si la lista está vacía de cartas de cada jugador. Y si no está vacía, procesa las jugadas. Y así va repitiendo eso para cada jugador. Estos son muchos if separados. Esto lo hace por un lado, el if y el else. Esto por otro. Y si uno quiere combinar condiciones, la forma de hacerlo es con el AND o con el OR. Entonces, así uno puede pedir que esto se cumpla si A es mayor a X y aparte A es menor a Y. O el OR sería que A al cuadrado sea mayor a X y A sea menor al cuadrado de Y. Eso es para combinar condiciones con valores de verdad. Bueno, acá está la función, esa cantidad de palabras C, acá está resuelta. Hecha con estos esquemitas que tratan de representar qué va en cada uno de los bloques y cuál es la jerarquía que está dentro de cada cosa. Entonces, en este ejemplo uno define la función cantidad de letra C y le pasa una palabra. Entonces, ahí empieza con el índice 0 y el contador 0. Entonces va recorriendo cada una de las letras. Acuérdense que un string se puede indexar como una lista, uno puede ver cada uno de los elementos es una letra, y si resulta que es una E, aumento el contador. Si no, no hago nada.
Y después, para ir recorriendo todos los elementos, lo que hago es incremento esto. No lo escribí en el notebook, pero yo les propongo que reescriban esto con un for. Fíjense que acá queremos ver cada una de las letras de la palabra y nosotros sabemos cuántas letras tiene. Entonces, por ahí otro ejercicio interesante es agarrar esta función y reescribirla para que utilice un for. Y bueno, ahora vuelvo con esto. Voy a volver al Colab. Bueno, entonces en resumen, un for que se podría traducir como para, o para i igual a 0, 1, 2, algo así es la idea. Es cuando sabemos de antemano el número de iteraciones o queremos recorrer una lista o algo así. En cambio, while se usa cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Por ejemplo, uno podría tener el siguiente problema. Uno tiene un ascensor montacargas y soporta un máximo de 1000 kilos. Entonces yo le paso una lista con los pesos de varios objetos y yo quiero ir agarrando el primer objeto, el segundo, e ir poniéndolos en el ascensor hasta que se me llene y no pueda cargar más. Entonces, acá hay una propuesta de cómo se podría resolver esto. Entonces, yo defino el peso máximo igual a 1000 y peso de los objetos, y yo empiezo diciendo, bueno, al principio el peso total es 0, y empiezo viendo desde el elemento 0. Y hasta que no me pase de peso, no voy a parar de ir sumando objetos por el índice K. O sea, esta es la misma estructura que recorrer una lista, pero yo no sé hasta cuándo voy a tener que recorrer, porque cuando se me llene... la línea punteada roja, no estoy seguro por qué es. Esto funcionaba, voy a correrlo. Ah, perdón, malinterpreté la pregunta. Sí, sí. Es para... Tienen punto para forzar a que sea float. Pero aparte, aparentemente tengo alguna clase de error. Ah, bueno, está bien. Voy de vuelta. Entonces, tengo el peso de los objetos y yo quiero ir acumulando el peso de ir poniendo de a uno cada uno de los objetos. Entonces yo, por ejemplo, hago esto, lo corro y me dice se pueden cargar 5 objetos. Entonces se puede cargar este, y ya cuando quiero poner este me paso de peso. Entonces, el error que me había tirado antes es porque acá yo cometí un descuido, porque yo me estoy fijando que el peso no sea mayor al máximo, pero no me estoy fijando qué cantidad de elementos hay. Entonces, acá este ya lo llenaba y no se podía incluir, pero supónganse que todos los elementos son muy livianos, entonces entran todos. Entonces, ahí yo no le estoy poniendo ninguna condición para que no se pase el fin de la lista, entonces me tira un error por eso. Cuando les tira un error de index error, es que trataron de acceder a un elemento de la lista que no estaba. Bueno, yo tengo la versión corregida del programa y casi seguro que es la que les pasé, pero si no, corríjanlo. Y yo después lo edito en el campus. Entonces, lo que yo debería pedir acá es usar el AND y pedir que K sea menor al largo de la lista.
Entonces ahí al menos no me tira ese error. Pero aparece un error lógico, o sea, esto funciona, pero está mal, me dice que se puede cargar 5 objetos, pero en realidad se podían cargar los 6. Entonces acá yo debería poner una condición para saber si yo me fui del while porque el peso total era menor o igual al peso máximo o porque me quedé sin elementos en la lista. Entonces depende de esa situación es cuál va a ser la respuesta. Entonces yo podría hacer eso para arreglar la falla lógica que hay en el código. Entonces, la gracia es que ahora yo hice el while y lo hice más complejo para no pasarme del largo de la lista, pero ahora tengo que saber si lo que pasó es que eran demasiado pesados o que agoté todos los elementos y no llené el ascensor. Entonces, si el peso total era menor o igual al peso máximo, este bucle hubiese seguido. Entonces, lo que tengo que decir es que puedo llenarlo con todos los elementos de la lista. En cambio, si no, lo que tengo que hacer es poner el K-1, porque siempre entraba al for, al bucle, porque el peso era 0. Entonces siempre si K es igual a 1, significa que no logré poner ninguno. No sé si se entiende ese detalle. Si no, pregunten o si tienen ganas de pensarlo un poco más. Y bueno, ya falta poco. Acá les puse un par de propuestas más para que sigan practicando, que reescriban el código anterior definiendo esta función y utilizándola. Yo le tengo que pasar el peso de los objetos y el peso máximo, y me tiene que devolver cuántos podría cargar. Y no tiene que imprimir nada, como puse acá. La impresión la hacen en el programa, o sea, modifican esto para que llame a la función esa y imprima el resultado. Entonces lo estructuran como una función. Y lo otro que pueden hacer es empezar a poner pruebas en las cuales sepan la respuesta. Entonces yo, por ejemplo, acá me puse muchos ejemplos. Con un peso máximo de 1000, pongo todos estos objetos. Entonces yo cuento y pongo 100, 300, 400, 600. Esto llega a 1000, o sea que solo voy a poder poner estos 3 y este no. Entonces le hago como un if y pongo, si me dio 3, superé la prueba y mi función estoy más convencido de que funciona bien. Y si no, es que falló la prueba. Y así pueden probar con muchos ejemplos. Acá le puse 601, entonces solo va a poder poner estos dos. Y así podrían hacer para casos límite. Por ejemplo, ¿qué pasa si la lista tiene un solo elemento que entra en el ascensor? O un elemento que es muy pesado, o no tiene ninguno, para poder tratar de estar seguros que su programa está funcionando como quieren. Es importante tener ejemplos en los cuales uno sabe lo que tiene que dar para poder testear si le da o no. Y después, hay un problema que me pareció que era interesante. Es muy fácil de hacer esta funcioncita. Este problema se llama el problema de 3n más 1, o la conjetura de Collatz, y la idea es que uno le dan un número entero y uno tiene que, si es par, dividirlo por 2, y si es impar, multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Y al número que le dio, repetirle eso hasta llegar a 1. Entonces, por ejemplo, yo empiezo con 10, 10 lo divido por 2, me da 5. Como es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1, me da 16.
vuelvo a repetir, me da 8, 4, 2 y 1. Si hago lo mismo para 13, bueno, me da esta secuencia, para 21 esta. Entonces la idea sería escribir una función que retorne, dado el número de entrada, retorne la lista de la secuencia hasta llegar a 1. La conjetura dice que cualquier número que elijan va a terminar llegando a 1, que no es algo obvio, y cualquier número que prueben les va a llegar a 1. Entonces, yo acá puse algunos ejemplos con la función que yo ya la escribí, pero la idea era que la escriban ustedes, por eso no la incluí acá. Entonces, por ejemplo, ven que empezando de 10 les da esta secuencia, empezando de 21 a esta, empezando de 9 da una secuencia más larga que de 21, pero eventualmente todas estas llegan a 1. Y la última propuesta es, acá hay un código que lo que hace es agarra estas series del problemita este y se fija de los números del 1 al 999, ¿cuál tiene la secuencia más larga? Acá de estos que vimos acá, por ahora la secuencia más larga es el 9. Entonces la idea es agarrar este código y fijarse cuál es la secuencia más larga. Es 179, empezando de los números del 1 al 1000. Y la idea es que ustedes modifiquen este programita, es muy sencillo, para que aparte les diga para qué número alcanza el máximo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, nada más, esto, la función que hay que definir es muy fácil, es con un while y con algunos if para ver en cuáles de las condiciones está 1, y después la pueden probar con esto y modificar esto para que les diga para qué número alcanza el largo máximo. Entonces, por último vamos a comentar cuál es la idea del problema que van a tener que entregar, y después el enunciado va a estar subido al campus. Pero les comento un poco. Voy a compartir la otra pantalla. Bueno, un comentario breve antes, porque lo van a necesitar para hacer el problema. Es la función random. Si uno quiere generar números aleatorios, tiene una librería en Python que lo hace. De hecho, una de las riquezas que tiene Python, ojo, no es el único, cualquier lenguaje de programación que se use mucho pasa eso, es que tiene un ecosistema de librerías para hacer un montonazo de cosas que uno puede querer hacer, que ya la hizo otra gente, la probó extensivamente, pueden tener miles o decenas de miles de usuarios, depende de la librería, o sea que están muy probadas, se detectan los errores. Entonces, muchas veces programar es buscar alguna librería que implemente las cosas que necesitamos, y en ese sentido Python tiene un montonazo que ya están por defecto en el sistema, y tiene otras que se instalan muy fácil. Por ejemplo, después vamos a ver NumPy para trabajar con vectores, o Matplotlib para hacer gráficos. Bueno, ya están súper estandarizadas esas librerías. Y entonces, en Python lo que uno hace para importar una librería es import y el nombre de la librería. Y en general, después tiene que leer el manual o buscar en Stack Overflow o en el tutorial de la librería o lo que sea, cómo se usa. En este caso, el módulo random tiene una función que te genera un número aleatorio. Cada vez que uno le da, le va a generar un número pseudo aleatorio distinto. Y esa la vamos a usar porque queremos implementar un juego de cartas que es un juego de azar. Esto lo voy a pasar porque es sobre instalar Spider y eso. Si a alguno le interesa puede verlo, pero lo más cómodo para nosotros es trabajar en Colab. Y bueno, la idea del juego
es una especie de simplificación del blackjack. En el blackjack hay varios jugadores y uno juega con una baraja francesa que tiene 13 cartas de cada palo y nada, las figuras tienen un valor numérico. La cat vale 13, la reina vale 12, el caballero vale 10 y así. Y entonces la idea es que el jugador va pidiendo cartas y no se tiene que pasar de 21. Si se pasa de 21, pierde. Lo ideal es llegar a 21. Bueno, el Nano Jack es lo que vamos a implementar como tarea. Lo que hace es, por cada jugador agarra un mazo y después mezcla los mazos de todos los jugadores. Y ahí, como no nos importa mucho cuál es el palo, el mazo simplemente va a ser el valor de la carta, pero repetido por 4 porque hay uno de cada palo. Entonces la idea es que vamos a mezclar eso e ir tomando cartas hasta que uno llegue a 21 o se pase. Entonces, si llegó a 21, ganó. Si se pasó, perdió. Entonces, en el enunciado está muy guiado porque la idea es que lo vamos a estructurar con funciones. El enunciado le dice, armen una función que mezcle el mazo de cartas. O armen una función que empiece a sacar cartas para un jugador hasta que llegue a 21. Y así. Entonces, con esa guía van a poder armar el programita completo que haga este juego para un número determinado de jugadores y se fija cuántas veces gana cada uno y así. Y para eso van a tener que usar, o les va a convenir usar una función del módulo random que se llama shuffle. Voy a probar un par de... Voy a mostrarles un par de ejemplitos de la función random en el Colab y del shuffle. Y con eso terminamos. Si pongo import random y hago el print del random, me da este número. La gracia de la función random es que trata de imitar una secuencia aleatoria. Entonces, yo lo ejecuto otra vez y no sé qué me va a dar, o es muy difícil saber qué va a dar. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Perdón, pensé que lo había hecho. Disculpen, ahí va de vuelta. Entonces, import random. Entonces, llamo a la función del módulo este se lo llama módulos. Entonces, cuando pongo import random, ahora random ya es un módulo conocido para Python. Y me tengo que fijar alguna función. Para eso voy a tener que leer el manual o alguien me lo va a tener que comentar o algo así. Entonces, lo ejecuto una vez y me da este número. Lo ejecuto otra y me da este. Y la gracia es que es muy difícil encontrar el patrón. Entonces, yo lo voy a correr una y otra vez y me va a aparecer que son números aleatorios. Vuelvo a correr la celda y da otra cosa. Entonces así voy a poder representar bien lo que sería un juego de cartas. Y esto es una nota al margen, pero me pareció interesante. Solo si usan Colab, si ponen el signo de pregunta así, les sirve como ayuda. Y no solo eso, sino que cuando ponen help, ¿se acuerdan que se los escribe acá? Yo hago esto y me escribe la ayuda. Y en este caso es cortita, pero hay ayudas que son larguísimas. Bueno, si pongo el signo de pregunta así, me lo pone al costado la ayuda de esa función. Entonces acá dice que te devuelve un X que está en el intervalo de 0 a 1. Y la otra que queremos usar es la función shuffle. Pero no sé cómo se escribe. Ahí está. Shuffle agarra una lista y la mezcla toda.
al azar. Entonces podemos hacer un random.shuffle. Ah, perdón, la lista la mezcla en el lugar. Entonces, no me la devuelve. Entonces, si yo ejecuto random shuffle, me saca 1, 5, 2, 3, 4. Si yo lo vuelvo a hacer otra vez, me va a sacar otra cosa. Supuestamente es random. Bueno, yo creo que eso era todo lo que quería decir. No sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno. Después nos van a dar, digamos, las condiciones para el juego, o sea, el número de cartas, todo eso. Nosotros buscamos, digamos, todas las instrucciones. Pues, no me acuerdo mucho cómo se juega, pero nos van a dar, digamos, las condiciones. Sí, está todo en la guía y está también organizado para que ustedes no tengan que ponerse a pensar qué funciones deberían poner y todo, sino que van implementando las funciones que les pedimos y usando las funciones lo van usando como bloquecito para armar el juego y ahí están las reglas. Pero básicamente es eso. Considero que tengo las cartas que tienen valores de 1 a 13 y tengo una por cada palo, o sea que voy a tener 52 cartas, de las cuales va a haber 4 de 1, 4 de 2 y así. Y aparte, para que haya suficientes cartas, pongo un mazo para cada jugador. Después mezclo todos los mazos. O sea, Y pongo un mazo después te para... hago una pregunta. Random solamente entre 0 y 1 funciona. Claro, sí. O sea, no puede funcionar, digamos, no sé, de 1 a 10. O sea, solo entre 0 y 1. Claro. Si querés que el máximo sea, no sé, 10, es más o menos fácil porque podés multiplicarla por 10. Entonces Claro. te va a dar entre 0 y 10. Y después hay otra, eso se puede hacer fácil. Bien. Y también correr que no parta de cero. Ahora, si querés cosas más sofisticadas, habría que buscar la ayuda del módulo. Seguro debe tener más cosas. Bien, No lo gracias. revisé. Bueno, ahora la guía se hace Bueno, un... ya está, me meto un toque, ya está subida la guía. Creo que quedó en otra carpeta en vez de eh, la clase por fecha, está en algo que dice 01, clase. Ahora la movemos toda a la misma carpeta por fecha. Eh, si quieren, ahora se toman un rato y primero leen la guía y cualquier duda nos preguntan. Vamos a probar lo mismo que la vez pasada de pasar al foro y probablemente quizás probamos este chat en vez del chat de- del Moodle, pero la idea igual es darle más bola al foro sobre todo. Otra aclaración que me parece que vale la pena es esto que dicen un par de veces en la guía, que es que googleen, acuérdense de estas cheat sheets o machetes que pueden buscar. Casi toda la ayuda está en inglés, pero recién probaba hacer copy-paste en el Translate de Google
y funciona bastante bien. Está escrito en un inglés bastante claro y bastante neutro. Entonces realmente el que tiene problemas con el inglés puede usar Google Translate y eso funciona bien. Creo que eso. Si nadie tiene más dudas, les sugiero que se bajen la guía, que la lean y pasamos al foro y si lo necesitamos, volvemos. No, una Acá. última aclaración con respecto a las tareas. Acuérdense del formato para el nombre del archivo. Ahora vamos a poner un comentario en el foro de generales, de cuestiones generales, pero acuérdense de poner el apellido y el número de la tarea. Hay muchos archivos aún que dicen tarea 0, tarea 1, va la tarea, hay algún documento en doc, no lo abrí todavía a ver qué hay adentro, y acuérdense que sea una hoja de Google Colab, o sea, traten de que no sea un .pi, si ustedes lo hacen en Spider o en alguna cosa que tengan en su computadora, fíjense de cómo guardarlo para que nosotros lo podamos abrir en Colab, que es lo que les estamos pidiendo. Si no pueden, lo hablamos, pero hay muchos archivos que todavía no siguen las consignas de cómo les pedimos que la entreguen, y piensen que ustedes son uno solo, nosotros tenemos 130 archivos que corregir, así que les pedimos por favor que tengan cuidado porque se nos van a terminar perdiendo los archivos sobre todo. Nosotros los vamos a tener que bajar, corregirlos y volverlos a subir, y si no tenemos el apellido en el nombre del archivo es más complejo. Entonces, quizás ahora también pueden aprovechar para cambiar eso. Todavía tienen abierto el módulo de la tarea, de la primera tarea, cámbienle el nombre del archivo. Claro, piensen que nosotros hacemos descargar de 130 y si todos se llaman igual, tenemos que ir uno por uno intentando descubrir quién lo hizo. Y aparte es una buena práctica para tener ordenadas de a poco las cosas en sus computadoras y poder ir recuperándolas. O sea, nombrar las cosas de una buena forma hace que cuando ustedes tengan que buscarlo, les va a ser mucho más fácil. Eso es práctica general para no perder información en sus computadoras, que está bueno que vayan adaptando de a poco. Bueno, yo creo, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? Bueno, entonces ahora quedamos a la espera de consultas. Y tómense 10 minutitos de descanso y después vayan a intentar hacer lo que habló Kimei hoy. Y quedamos a la espera.